no he tomado lista todavía. Y seguramente Gra- no tomaré porque, bueno, tendrán como justificativo todos, ¿ya? Y claro, Gracias, me mi mandan amable. ahí todas sus razones. Yo también vivo aquí. Sé que estamos en una crisis energética tenaz. Bueno, gracias. Muy amable, Araceli. ¿Ya? Bien. Dicho esto, pues las personas que están aquí, ya vamos a iniciar con nuestro módulo. Como les digo, es un módulo muy sencillo. Ya vamos a tratarlo de la manera más simple posible para no alargarnos y también tener consideración por los compañeros. Ya, entonces vamos a avanzar hasta cuando podamos. Sí, todo el tiempo, el poco tiempo que tengamos, pues es muy valioso. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar. Afortunadamente son los dos módulos más cortitos. Bien. Vamos a ver esta cuestión de la legislación tributaria. La ley, o las leyes más bien que vamos a ver aquí, son el Código Tributario, ¿ya? Y la Ley de Régimen Tributario Interno. Ya, ambos rigen, digamos, del ámbito de los tributos o los impuestos aquí en Ecuador. Entonces, artículos a la par vamos a ir como revisando de estos dos códigos, ¿ya? La legislación tributaria tiene ciertos principios, así como veíamos en la legislación laboral y social, ¿ya? Que nos dan como pie de lo que vamos a ver o de lo que la ley tributaria o esta cuestión de cobrar los tributos tiene que ser, ¿sí? Entonces, el régimen tributario dice se rige por los siguientes principios. En primer lugar está la generalidad. Dice que es aquel enunciado en el cual se determina la obligación tributaria de las personas de acuerdo a su capacidad económica. Vamos a tratar aquí. Simplemente, sí, esta cuestión del cobro de los tributos, ¿ya? O la obligación que nosotros tenemos de pagar los tributos al Estado para que el Estado con ese dinero que nosotros pagamos lo use en inversión pública, educación, salud, vivienda, trabajo, seguridad y todas estas cuestiones que permiten una convivencia adecuada. Esta cuestión de que cada persona tributa en relación a su capacidad económica simplemente se resume en que el que gana más tributa más y el que gana menos, en función de eso también tendrá que tributar menos. Cada uno entonces paga los tributos en relación a lo que va a ganar. ¿Sí? Esta cuestión es la generalidad, en relación a nuestros ingresos económicos. Está muy relacionado con el principio de abajo, que es acerca de la progresividad, porque dice que el cobro de los impuestos aumenta gradualmente conforme también va aumentando nuestra capacidad económica. Si es que iniciamos con un negocio chiquito, vendiendo en una esquina, con un carrito, y luego ya nos hicimos, nos alquilamos un local, nos fue muy bien, y ya nos convertimos en una gran empresa y hemos vendido franquicias, ¿sí? Hemos obedecido este principio de progresividad y obviamente capaz en el puestito ni siquiera pagábamos tributos, no sabíamos qué era, pero ya cuando nos convertimos en una empresa grande, las obligaciones tributarias son mucho más fuertes, ¿sí? Esto obedeciendo, por supuesto, esto de la progresividad, va aumentando. Sí, de menos a más. Y también puede ser de más a menos, porque puede que me haya ido bien y luego ya no me fue tan. Está también el principio de eficiencia que dice que la administración pública tributaria debe utilizar los recursos, ¿sí? De la mejor manera, ¿ya? Para que yo me asegure de que por lo menos los impuestos que yo estoy pagando me sirvan en el caso de que yo quiera acceder, por ejemplo, educación pública, ¿sí? O mi hijo, mi hija, ¿ya? Sea en una escuela, una guardería pública o quiera ir a una universidad pública, ¿sí? O acceder, por ejemplo, yo también a un hospital público. Y todo eso en relación, o el mismo ejemplo, sí, del aumento del IVA del 15% que debería en teoría servir para la seguridad, pero no ha habido gran cosa. Sí, no se ha justificado, digamos, el alza del IVA, porque la seguridad aún así sigue siendo un problema en el país, ¿ya? Entonces ahí estarían directamente violando el principio de eficiencia. Está esta cuestión de la simplicidad administrativa que dice que la administración pública tributaria debe otorgarles a los contribuyentes, es decir, a nosotros los que pagamos, todas las facilidades necesarias para que pagar, ¿sí? Estos tributos no sea un dolor de cabeza. Hay personas que dicen, no, yo no quiero pagar porque es bien difícil, de gana me voy a meter en eso, ya ni entiendo, entonces mejor no pago. De eso no se trata. Uno tiene que pagar las obligaciones tributarias, pero la administración pública, en este caso el SRI como institución pública representante, debe facilitarnos todas estas cuestiones para que pagar nuestros tributos no sea tan difícil.
¿sí? Sea como que fácil, nos otorgue, digamos, manuales, algún instructivo, ¿ya? Para que en el caso de que yo ya quiera pagar o ya esté obligado a pagar, eso no se convierta en un dolor de cabeza en el cual yo no quiero meter, ¿no? Este el principio de retroactividad. Este principio es un principio súper jurídico, que dice simplemente que la ley siempre aplica a lo futuro. ¿Ya? La ley no se aplica para el pasado, siempre al futuro, ¿sí? Siempre. Y esto se toma en cuenta porque la ley tributaria cambia mucho, ¿ya? Y a veces estamos en un periodo fiscal del año y a medio año cambia y los contribuyentes pierden la cabeza porque dicen, antes decía esto, ahora dice esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces se confunde. Lo único que hay que tomar en cuenta es que nace una ley, entra en vigencia una ley y todo cambia, ¿sí? Obviamente obedeciendo esa ley porque todo es para el futuro. Y la ley tributaria, como les digo, específicamente aplica este principio porque si las personas tienen que tributar, por ejemplo, se aplica en este régimen fiscal en este año, tienen que aplicarla para el año siguiente, ya las nuevas reformas o las nuevas cuestiones que aplica la ley, ¿ya? Entonces, siempre la ley hay que tomar en cuenta para el futuro. Este principio de equidad que dice, está muy relacionado este con la generalidad y la progresividad, porque dice que es, es aquel en el cual se determina que la obligación tributaria se establece de acuerdo a la capacidad económica de las personas. Y eso es equidad, ¿ya? Darle a cada quien lo que se merece. Sí, si es que no gana mucho, evidentemente no va a poder aportar mucho. Pero si es que sí gana, pues todo eso el Estado verá cuánta ganancia tiene y en razón de eso le establecerá cuántos tributos o qué tipo de tributos y cuánto va a tener que pagar. Luego está la transparencia, sí, que básicamente es un principio que obedece a toda la administración pública porque toda la información debe ser pública, debe ser transparente, para que en el caso de que yo necesite observarla o verla o fiscalizarla, ya esté a mi alcance. Obviamente aquí dice que la información de los contribuyentes es privada, eso evidentemente sí, pero por ejemplo las labores o la inversión del Estado en relación a tributos, ya sí debe ser pública. Seguramente cuando Daniel Noboa vuelva a rendir cuentas, deberá decirnos qué hizo con ese excedente del 15% que justificó su aumento para seguridad y no hay grandes resultados, ¿sí? Entonces, todo eso deberá transparentar para verificar en qué fue, ¿sí? Lo que se gastó, los impuestos que todo el pueblo ecuatoriano paga. Finalmente está el principio de suficiencia recaudatoria, que hace referencia a que todos los tributos que el Estado recauda deben ser suficientes para financiar el presupuesto o el gasto público. ¿Qué es esto del presupuesto o gasto público? Educación, salud, vivienda, seguridad, bienestar de la gente, que haya un parque en buenas condiciones mínimas para que los niños jueguen, que la gente igual, por ejemplo, haya servicios de limpieza en las calles, del alumbrado público, el alcantarillado, todo eso, ¿ya? Todo lo que el Estado recaude debe ser suficiente para que se aplique en relación al bienestar de las personas, ¿ya? Entonces, la administración tributaria toma en cuenta estos principios para emitir la norma, ¿ya? Entonces, esto es un poco lo que vamos a ver en este módulo, ¿ya? No es nada difícil, digamos. En relación a eso, sí, vamos a ver, como yo les decía siempre que me preguntaban algo de tributario, yo cuando explico tributario explico de a pasito, ¿sí? Poquito a poquito, ¿ya? Entonces, primero, sí, vamos a ver qué es un tributo o qué son los famosos y conocidos impuestos, si es que a nadie capaz y nunca ha pagado o está sumamente perdido, digamos, respecto y dice, bueno, ¿qué serán los tributos o los impuestos? Estos tributos, miren, a ver, empezando, tributo o impuesto es lo mismo, ¿sí? Se los conoce también, o bueno, más se los escucho como impuestos, ¿ya? Los impuestos, pero también son conocidos como tributos. Y esta palabra tributos proviene, dice, de la voz latina tributum, que significa carga, gravamen o imposición. La misma que era utilizada, dice, en la antigua Roma hasta el año 168 a.C., asignar el impuesto que debía pagar cada uno de los ciudadanos en relación a un censo y era recaudado por tribus. De ahí viene esto del tributo, ¿sí? Eran grupos de personas que se encargaban de cobrar un monto específico a la gente, ¿ya? Empezó siendo por el censo, pero de ahí el Estado dijo, no, me van a tener que colaborar y van a tener que pagarme a mí,
¿sí? Para yo también ayudar a satisfacer, para que ustedes también, digamos, me ayuden a mi estado a satisfacer sus necesidades. Entonces, vamos a cobrarles, ¿sí? El porcentaje que cada uno eh, tenga en relación a sus ganancias. Entonces, los tributos en general son aquellas, dice, prestaciones en dinero que el Estado tiene la capacidad de exigir, porque tiene voluntad tiene facultad, perdón, que la ley reconoce, ¿sí? No es que el Estado un día dijo, bueno, hoy, ¿qué tributo cobraré? Sí, hoy me invento este. Mañana va a ser otro distinto. Los tributos están en la ley. Si no están en la ley, así como todo, no existe. Entonces, el Estado tiene la capacidad de cobrarnos los impuestos que la ley le habilita para. ¿Ya? Entonces, ¿qué hizo? Como el Estado exige en ejercicio de su facultad. Y debería utilizar ese dinero, ¿no es cierto?, para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de los fines del Estado, que como ya les dije, salud, educación, vivienda, seguridad, trabajo, ambiente sano, ¿sí? Todas estas cuestiones. Entonces, prácticamente para eso deben ser los tributos. ¿De dónde nacen? Del bolsillo de todos los ecuatorianos obligados a tributar, ¿sí? Unos en menos cantidad y otros en más, ¿sí? El Código Tributario dice que cobrar impuestos o cobrar tributos es específicos, ¿sí? No más de convertirse de ser, digamos, un medio de recaudación de ingresos públicos porque va directamente a las arcas del Estado, servir como instrumento de política económica, estimulando la inversión, reinversión, ahorro y todas estas cuestiones para satisfacer el desarrollo de la nación. Atenderán, dice, exigencias de estabilidad y progreso, ¿sí? Claro, cada una de las administraciones hace lo que mejor puede con los tributos, ¿ya? Pero en teoría, si nacen del bolsillo del Ecuador, deberían servir para satisfacer directamente las necesidades de los contribuyentes, ¿ya? No hay más, ¿sí? Para eso sirven y de eso, digamos, en la historia antigua, de ahí nacieron, sí, los tributos, ¿ya? Es una colaboración del Estado, pero no para que lucren, digamos, el Estado directamente con ello, sino que sirva para satisfacer las necesidades de todos, ¿sí? Para eso sirven los tributos, ¿ya? Los impuestos, si es que quieren. Esta cuestión de los impuestos o el hecho de que yo como persona natural o jurídica tenga la obligación de pagar, ¿sí? Se denomina obligación tributaria. Entonces, prácticamente yo estoy obligado, porque la ley mismo a mí también, así como al Estado le faculta en quitarnos el dinero, yo también estoy obligado a tener que pagar. ¿Sí? Entonces, de ley voy a tener que pagar. Esta de las obligaciones tributarias, en primer lugar, establecen, ¿no? ¿Qué es una obligación tributaria? El Código Tributario nos dice qué es esto de la obligación tributaria, que prácticamente es el hecho de que nosotros tengamos que pagar los impuestos. Pero dice que se configura como un vínculo jurídico personal. ¿Por qué? Porque está establecido en la ley, por eso es jurídico, y es personal porque le corresponde a cada una de las personas existente entre el Estado o las entidades acreedoras de los tributos y los contribuyentes o responsables de pagar. ¿Sí? Entonces tiene como dos partes. Y el que tiene que pagar, ¿ya? El Estado es el que cobra y nosotros los contribuyentes son los que tenemos que pagar. Se paga con la finalidad de, como ya les dije, satisfacer una prestación, dice, en dinero en especies o servicios y que se comprueba cuando se verifica el hecho generador previsto en la ley. ¿Ya? ¿Qué es el hecho generador? Está aquí al otro lado. Esta cuestión de las obligaciones tributarias es importante saber qué es sujeto activo, qué es sujeto pasivo y qué es hecho generador, porque hay veces que la ley lo considera así, ¿ya? Entonces hay veces que se ley dice como el sujeto activo, no le dice el código tributario, a veces el contribuyente, le dice el sujeto activo o el sujeto pasivo, ¿ya? Entonces hay que saber qué significa cada uno de estos. El sujeto activo, el sujeto pasivo y el hecho generador forman parte de la obligación tributaria, ¿sí? Y simplemente es lo siguiente. El sujeto activo, dice, es aquel que está representando al Estado o a la institución pública acreedora del tributo.
¿Cuál es la entidad pública representante del Estado que nos cobra los tributos, Karen? Ya lo dije hace un momento yo. Eh, el SRI, El rentas y SRI, todo. exacto. Sí, el SRI, ¿qué significa qué, Ternas. Karen? Servicio de rentas internas. Exacto. Sí, muy bien. El SRI o Servicio de Rentas Internas es la entidad que representa al Estado a quien le tenemos que pagar. ¿Sí? Es el que cobra, ¿ya? Y el que cobra se llama sujeto activo, ¿ya? Porque realiza la acción de cobrar, ¿no es cierto? Nosotros le tenemos, en otras palabras, también que pagar. El Estado o el SRI, ¿sí? O el Estado en representación del SRI, ¿ya? Luego estamos nosotros, ¿sí? Los pobres contribuyentes, que somos las personas naturales o jurídicas, que según la ley estamos obligados a pagar, ¿sí? Nosotros, ¿ya? Que podemos ser nosotros como contribuyentes o como responsables. Uno es, digamos, responsable cuando, yo qué sé, me voy del país por 6 meses, pero tengo funcionando aquí una empresa. Me fui yo como contribuyente, pero debo dejar a alguien aquí que cumpla mi obligación. Ahí dejaré yo a un responsable. Entonces, nosotros que tenemos que pagar el tributo o el impuesto al Estado somos conocidos como sujetos pasivos, ¿sí? O contribuyentes, ¿ya? Nosotros que tenemos que pagar. ¿A quién le pagamos? Al sujeto activo. Y nosotros, ¿quiénes somos? Sujetos pasivos, ¿sí? Porque prácticamente no hacemos, digamos, nada, ¿sí? Nosotros lo único que tenemos la obligación directa ya de pagar al sujeto activo. Nosotros somos entonces pasivos, a los contribuyentes. Finalmente está el hecho generador, que dice se entiende a aquel presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo. Un hecho generador simplemente del tributo, ¿sí? Cualquier tipo de tributo que sea. Deme un ejemplo, por favor, de un tributo, Julia, o de un impuesto, cualquiera, el que usted prefiera. Perdón, el impuesto a la renta. Exactamente, sí, el impuesto a la renta. Otro, el IVA. Otro, el ICE. Sí, el ICE significa impuesto a los consumos especiales, ¿ya? Que es como el impuesto a el licor, las bebidas alcohólicas, las colas, el tabaco, todo eso, sí, consumos especiales, ¿ya? Exacto. Tipo de tributo. Entonces, simplemente el hecho generador es el tributo o el impuesto. ¿A raíz de dónde nace la obligación tributaria? ¿Ya? Entonces, los sujetos de la obligación tributaria hemos sido, porque nosotros también y ustedes también ya se convertirán, o si es que no, ya no lo son, somos tres, ¿sí? El sujeto activo, que es del Estado, o el SRI, quien cobra, el pasivo, que es del pobre contribuyente, que paga, ¿ya? Y el hecho generador, que es el origen o el tributo, ¿ya? Que tenemos que cancelar. Impuesto a la renta, el IVA, el ICE, el impuesto a las divisas, el impuesto a porte de armas, lo que sea, ¿sí? Entendido eso. Es facilito esto, las obligaciones, ¿ya? El artículo 19 de la Ley del Régimen Tributario Interno establece una obligación de llevar contabilidad. Están obligados a llevar contabilidad. Y llevar contabilidad pensándolo en el sentido de que debo contratarme, digamos, a una persona que me ayude a llevar un sistema bien estructurado porque tengo tantas ganancias y tengo que cumplir tantas obligaciones que mejor necesito un sistema bien articulado para yo poder cumplir con mis obligaciones tributarias. Personas naturales o jurídicas que están obligadas a llevar contabilidad y hay otras que no, ¿no? Esto se establece en el artículo 19 de la Ley del Régimen Tributario Interno y nos dice: las sociedades están obligadas a llevar contabilidad y a declarar los impuestos con base en los resultados que arroje la misma, es decir, cuánto gané, ¿sí? También, dice, lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas cuyos ingresos brutos del ejercicio fiscal inmediato anterior sean mayor a los $300,000 de los Estados Unidos.
Es una sociedad indivisa. Sociedad indivisa es prácticamente cuando, por ejemplo, una herencia, ya sea una casa, sea un terreno, sea dinero, sea lo que sea, no está dividida. Cuando el terreno de la abuelita, que tiene 98 años, todavía no está repartido a sus herederos, que en este caso serán, yo que sé, los hijos, pero no está dividido todavía porque la abuelita sigue viva. ¿Ya? Eso es una sucesión indivisa, ¿ya? Algo que tiene que heredarse o tiene que darse a alguien más, pero que todavía no se les ha dado, ya todavía no se les ha dividido a las partecitas que a cada uno les toca. Están obligados a llevar contabilidad aquellas personas que verán este valor, si este es un valor, que sobrepasen los $300.000 de los Estados Unidos en relación a la ganancia anual, ¿sí? Que tengan durante todo el ejercicio fiscal que se, digamos, inicia el 1 de enero, ¿sí? Del año, en este caso del 2024, y finaliza el 31 de diciembre del mismo año, del 2024. Toda la ganancia del año, sí me tuvo que haber dado más de $300.000 y ahí sí yo voy a estar obligado a llevar contabilidad. Ya lo que haga y dedíqueme a lo que me dedique. Sean, por ejemplo, actividades agrícolas, ¿sí? Pecuarias, forestales, profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y cualquier otro tipo de trabajador autónomo que genere ganancia. ¿Ya? Sea lo que sea a lo que nos dediquemos, todo tipo de actividad que me empiece, ¿sí? A generar ganancias superiores a los $300.000 anuales, están obligados a llevar contabilidad. ¿Qué pasa si es que no supero? No estoy obligado. ¿Los artesanos están obligados a llevar contabilidad? No. ¿Sí? Lo que tienen que hacer en este caso, para su beneficio, también es realizar una especie de registro, digamos, de ingresos y egresos para yo saber qué gano y qué gasto. Y de esa forma declarar los impuestos que yo tenga que declarar. Y digo declarar porque una cosa es declarar y otra cosa es tener que pagar. ¿Sí? Por ejemplo, en esta cuestión, cuando ya entremos a IVA y mi IVA en relación a ustedes solo tienen que declarar. ¿Sí? Es decir, decirle al Estado, ¿saben qué? Esto gané, esto gasté. Sí, yo como no tengo que pagarles IVA, hasta luego. Ya no les pago nada. ¿Sí? Bueno, sí, vamos a ver cuando veamos IVA. Las personas naturales y las sucesiones indivisas que no alcancen los montos establecidos en el primero y segundo inciso de este artículo, como en este caso les mencioné hace un momento, deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. La renta imponible simplemente es la ganancia, ¿sí? ¿Cuál ha sido su ganancia neta en relación a lo que han ganado y lo que han gastado? Eso es prácticamente lo que me queda de ganancia, ¿no es cierto? Una suma y una resta, digamos, simple, ¿sí? ¿Cuánto gané y cuánto gasté? Y lo que me queda o el porcentaje que me queda es mi ganancia neta, ¿ya? Si es que yo me llego a sobrepasar los $300.000, obligado a llevar contabilidad. Y si es que no, ya, este es un monto también base, digamos, para establecer obligaciones tributarias. Bien, ¿qué viene después? Déjenme ver. Ya, terminemos con esto, ¿sí? Y avancemos pues lo que más puedo. Habrás escuchado en ese sentido hablar del famoso y conocido RUC, ¿sí? Muchas confusiones con el RUC, ¿ya? Hay personas que piensan que el RUC y el RIMPE o el RUC y el anterior RICE son lo mismo. Me saben decir, no, es que yo ya tengo RI, yo le digo, se pregunta cómo, ¿tienen RUC? Me dicen, no, tengo RICE. No, pues si tiene RICE, o el anterior RICE o el hoy RIMPE, tiene RUC, ¿ya? Entonces, prestar atención a esto. El RUC, sí, es el famoso Registro Único del Contribuyente, por si acaso, si es que alguien no sabía qué significa las siglas RUC, ¿sí? RUC, ¿ya? Es el famoso Registro Único del Contribuyente, ¿ya? Este Registro Único del Contribuyente nos sirve para una cosa específica y digamos que es prácticamente nuestra inscripción, ¿sí? En el SRI, ¿ya? Para decirle, ¿sabe qué, SRI? Este es mi nombre, esta es mi cédula y me dedico a tal actividad económica. Vengo a registrarme para que ustedes sepan quién soy y a qué me voy a dedicar y de dónde va a salir mis ingresos económicos, ¿no?
Gracias a ello, aquellas personas que tengan RUC sabrán que es un documento, ¿no es cierto?, que permite identificar a los contribuyentes que realizan una actividad económica, nombres, cédulas, si tiene algún tipo de empresa, es una compañía, es una persona jurídica, es una persona natural, y qué tipo de actividad yo realizo. ¿Sí? Sea artesanal, sea industrial, sea petroquímica, sea médica, lo que sea. Y yo, sí, como contribuyente me debo registrar en el RUC, ¿ya? Porque sirve pues tanto para personas naturales, para personas jurídicas, para instituciones públicas, organismos sin fines de lucro, sociedades nacionales, sociedades extranjeras. Aquella persona, sea natural o jurídica, que realice actividad económica en el territorio ecuatoriano, tiene la obligación de registrarse y obtener su RUC, ¿ya? Que, pues, como les digo, es prácticamente un registro, si ustedes quieren, o una inscripción en el SRI. Así como nos vamos a inscribir, por ejemplo, en alguna institución educativa, ¿ya? Para formar parte de. Pero en este caso vamos a formar parte del SRI para empezar a pagar, ¿no es cierto?, nuestros tributos. El plazo máximo para la inscripción en el RUC es de 30 días hábiles, dice, después de haber iniciado una actividad económica. Todo contribuyente, por supuesto, que dice aquí que realiza actividad económica en el país, entonces tiene que inscribirse en él, ¿ya? Una vez que uno se inscribe en el RUC, dependiendo de las ganancias que yo vaya a fijar, me van a decir, usted, ya como persona natural o jurídica, ya que se inscribió en el RUC, va a tener que tributar o en el RIP o en el régimen general, que son las dos modalidades, digamos, que los contribuyentes usan para tributar. O es RIMPE o es régimen general. ¿Ya? Entonces no me van a decir como, sí tengo RUC, más bien, sí tengo RIMPE, pero no tengo RUC. Tiene, sí, debe tener RUC, porque el RUC es el inicio de todo, ¿ya? Es el registro. Y a raíz de eso, como les digo, les dicen si pertenecen ustedes al RIMPE o si pertenecen simplemente al régimen general. Como sea a qué régimen pertenezco, el mismo SRI les otorga, digamos, les dicen dónde, pero ya vamos a ver aún así cómo se define o qué montos económicos separan al RIMPE, ¿ya? Del régimen general, ¿sí? Entonces ustedes, los artesanos, tributaban en el RIMPE, pero ahora ya no, ¿sí? A partir de los cambios que se hicieron en el año anterior, que entraron en vigencia este 2024, ustedes ya no tributan en el RIMPE, sino tributan en el régimen general, ¿sí? Ya vamos a ver por qué, eso tiene también una razón de ser, ¿sí? No es que le sacaron del RIMPE de la nada. Ya hay personas que me suelen decir como, yo estaba mejor en el RIMPE. No, si eso tiene una razón de ser, que ustedes les hayan excluido de tributar en el RIMPE, ya vamos a ver también qué significa RIMPE, ¿ya? Y se encuentran pues ahora en el régimen general. Esta cuestión del RUC, cada persona, ¿no es cierto?, tiene un número de RUC distinto. Nadie, sí, se repite. Ninguno de los RUC se repite. Todas las personas tienen sus RUCs. Por ejemplo, si corresponden a un número de identificación para una persona natural, como nosotros, ¿sí? Nuestro RUC estará conformado por nuestro número de identificación, es decir, nuestra cédula, ¿ya? Deberá estar adicionado, ¿sí? Los dígitos 001. ¿Ya? Si es que ustedes tienen, como les decía, su RUC, me darán la razón. Es por eso que ningún RUC se repite, ¿ya? Todas las cédulas ya son personales, son individuales de cada persona, entonces el RUC nace, digamos, de la cédula, entonces no se repite, ¿sí? Simplemente el RUC es número de cédula más 001, ¿sí? Importante saber, ya pregunta de examen, ¿qué es RUC? ¿Ya? ¿Cómo se conforma el RUC de una persona natural? Número de cédula de ciudadanía más los dígitos 001. Por si acaso es 001, no es 01 o 100 o 010. 001, ¿ya? A raíz de mi inscripción en el RUC, yo obtengo mi número de RUC específico, preciso, y nadie más, ¿sí?, va a tener el mismo número del RUC porque nace de mi cédula, ¿ya? Y una vez que tienen eso, pues eso ya les permite inaugurar, digamos, su vida como contribuyentes, ¿ya? Eso en relación al RUC, ¿sí? Bueno, ya les voy a pasar las diapositivas, ¿sí? Y vamos pues, a continuar el día de mañana. A ver, una cosa les quiero mencionar. Si vamos a iniciar una hora tarde, ¿ya?
hoy, bueno, vamos a iniciar como a las 8, 8:15, bueno, a la hora que venga la luz y yo ya me pueda conectar, pues sí se extenderán las clases hasta, digamos, más del horario de las 9. Ya todo con la finalidad de avanzar. Y esto va a quedar grabado para aquellos compañeros que no se puedan conectar. Entonces es un sacrificio, digamos, que vamos a tener que hacer solo esta semana que ya se acaba. ¿Sí? Y es con la finalidad, yo también, bueno, tranquilamente diría como, no, bueno, no puedo dar clase, hasta luego, ¿sí? Yo tengo la posibilidad de hacer eso, pero no es, sí, parte de mi trabajo, ¿ya? Tuve y son un curso muy bueno, ¿ya? Y a mí sí me interesa que se vayan con todos los conocimientos completos, ¿ya? Por lo menos de mi parte. Entonces, el día de hoy, pues, por todo lo que pasó y lo repentino, digamos, que fue este proceso de conectarnos y de comunicarnos y de todas estas cuestiones, vamos a dejar la clase ahí. Pero el día de mañana, sí hemos quedado, pues, en iniciar a las 8, 8:15, lo que sea, y nos vamos a extender más de las 9, ¿sí? Con la finalidad de acabar, ¿sí? Mientras más rápido avancemos, mejor. Ya podremos acabar hasta el jueves, vamos, si es que hacemos, digamos, de esa modalidad, tendremos clase martes, miércoles y jueves. Sí, y yo sí termino. Sí, yo haciendo las cuentas de lo que tengo que explicar, sí culminaría con eso, con las clases y nos organizaríamos simplemente para las lecciones y el módulo quedaría terminado. Sí, entonces vamos a hacer ese pequeño sacrificio esta semana, ¿ya? Para poder culminar por lo menos mi módulo de la mejor manera. ¿Sí? ¿Alguien que quiera hacer uso de la palabra? Obviamente las asistencias están consideradas, ¿no? O sea, están como, todo el mundo tiene sus asistencias. Pero obviamente eso no quiere decir que van a faltar, ¿sí? O que no les van a, o que no se van a, digamos, a conectar, si es que tienen la posibilidad. Si es que tienen la posibilidad, por favor, conéctense. Sí, es buenísimo recibir pues la clase en vivo, pero si es que no, y lo van a hacer como grabada, pues también hay que acomodarlos. Dígame, Milton. Abogada, buenas noches. Disculpe la nómina de estudiantes para la evaluación del viernes, tal vez. Tiene razón, ya, muy amable. Entre tanto, corre y corre, me olvidé de eso. Bueno, y en este caso, desde el inicio, ¿no? Yo les decía, puede que ni siquiera es el viernes, ya, porque como, Ujú. imagínense, estamos 22, ya el viernes, quién sabe cómo estén los horarios y demás, pues tendré que organizarme para que todos estén como que bien o solo se conecten esas personas, no sé, para que tengan su nota. Sí, pero aún así, gracias, voy a enviar esto. Milton, para que sepan quiénes faltan las Ujú. lecciones. ¿Ya? De Entonces, acuerdo. eso es muy Muy amable. amable, Gracias abogada. Gracias a usted. a usted. ¿Ya? Mira, les voy a mandar esto. Entonces, pongamos. Ya. Son las personas que faltan, ¿no? Son las personas que faltan y a excepción de los que tienen cero, que en este caso es Cueva Homer, Iñiguez Tulio, líder que quiere recuperar. El señor Palta Giovanni que tiene cero, sí, que no apareció la anterior semana, ya, entonces ellos también, si es que van a recuperar, si es que me presentan la justificación, lo haremos, sí, este día, bueno, depende cuándo sea, ¿ya? Entonces, eso, les voy a mandar igual a sus compañeros, a los que no han podido conectarse, estas indicaciones, ya lo que hemos acordado y pues para solventar esto de la mejor manera posible. Dígame, Miguel. Buenas noches. Era para que me ayude Buenas noches. justificando la falta, el atraso que no hubo música. Sí, no, no se preocupe, no, no tome lista por esta irregularidad también. Todos tienen asistencia. Gracias. Ya, de nada. Entonces, por favor, el día de mañana iniciamos 8, o bueno, 8:05, 8:10 a la hora que vengas y nos extenderemos pues hasta un poquito más de las 9. Ya desde ya les aviso. Entonces, es mejor que la clase igual quede grabada, así que por favor, Araceli, esperamos contar también con su ayuda. Ya es la última semana y pues es el último esfuerzo de todos. ¿Sí? Bien. Quedamos en eso entonces. Sí, espero que tengan una buena noche y nos vemos pues el día de mañana. ¿Sí? El día de mañana con todas y todos. Gracias, doctor. Muy Hasta mañana. mañana, Ya, muchas hasta mañana. gracias. Gracias, doctor. Gracias, muy Mañana. amable.